Pues gracias a Dios, ¿verdad? De nuevo otra vez que estamos aquí, que como su iglesia tenemos la oportunidad y el gran privilegio, hermanos, de cantar a nuestro Dios, de venir juntos como su pueblo, de escuchar su palabra. Así que por favor les pido que vayan conmigo a Colosenses, hermanos, por favor, el libro de Colosenses. Vamos a seguir estudiando esta carta de Pablo a los Colosenses. Y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 15. No vamos a ver todo esto, pero vamos a ver un pedazo de esto. Simplemente es cuestión de contexto, hermanos, para que no perdamos el hilo. Así que por favor les pido que me acompañen a leer y después a orar a nuestro Dios. Dice la palabra, Colosenses 2, 8 al 15. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en Él, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que Él lo resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Les pido por favor que inclinen su rostro conmigo. Señor Padre, la gloria y la honra sean a ti, Señor. Gracias, Padre, por una oportunidad más que nos regalas de poder abrir tu palabra, Señor, de poder venir como tu pueblo, Padre, como tu pueblo, Señor, que has comprado con precio de sangre, Señor, que nos has redimido, Padre, y que nos das esta gran oportunidad, Señor, un privilegio, Padre, de cantarte, de ser parte de tu familia, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Padre, te pedimos, por favor, en este momento, Padre, que bendigas nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que permitas, Padre, que podamos entender tu palabra, Señor. Que nos ayudes a cada día más, Señor, conocer a tu Hijo Jesús, conocer a nuestro Señor Jesús. El poder comprender, Señor, cada día más todo lo que tenemos en Él, Señor. Todas las bendiciones que nos has dado, todo lo que Él ha ganado a nuestro favor, Señor, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, Señor. Hemos sido bendecidos en Cristo, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos, por favor, Padre, a comprender tu palabra, Señor. Señor, te pido, por favor, que me ayudes a predicar tu palabra, Señor, con fidelidad, que pueda hablar claro, Señor, que pueda explicar las verdades de tu palabra, Señor, claramente, que todos los que estemos aquí, Señor, podamos ser edificados, Padre, y que todo esto sea para tu gloria y honra, Señor. Es nuestro deseo, Señor, siempre el obedecerte, Padre. Tú conoces nuestro corazón, Padre, te amamos, queremos obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, ¿puede tomar asiento? Como lo anunciaba, el día de hoy continuaremos con nuestro estudio en la carta de Pablo a los Colosenses, hermanos. Recordando siempre, y espero no enfadarles, que Pablo tiene un propósito en esta carta, hermanos, y este es el enseñarnos a Cristo
y la verdad de Cristo, en contraste con todas las falsas enseñanzas y lo que estos falsos maestros estaban enseñando. Recuerden que este libro nos muestra la supremacía de Cristo, que es Cristo exaltado sobre todo, Cristo como cabeza de todo, Cristo creador de todo, de cielos y tierra, y Cristo creador igual de nosotros, hermanos. Y también nos enseña la suficiencia de Cristo. Cristo suficiente para nuestra salvación, Cristo suficiente para la vida cristiana, para la vida piadosa. No necesitamos otros intermediarios, no necesitamos otros salvadores, no necesitamos ritos, no necesitamos nada de esas cosas, hermanos, porque tenemos a Cristo y Cristo es suficiente. Esto, hermanos, es algo que debe alimentar nuestras almas, es algo que nos debe nutrir, es algo que nos tenemos que recordar cada día, todos los días de nuestras vidas, Señor, a nosotros mismos, pero también unos a otros, como en este momento que venimos juntos como la iglesia de Cristo. El jueves pasado estuvimos aquí reunidos, estuvimos aprendiendo un poco de los tres oficios mediadores de Cristo. Él es el Cristo, el ungido de Dios, y Él cumplió perfectamente el sacerdocio. Él es el profeta perfecto que revela a nuestro Dios, y Él es el Rey perfecto que reina con justicia y que su reino no tiene fin. Es una bendición, hermanos, el aprender más de Cristo, conocerle a Él. Y el día de hoy no será la excepción, hermanos. Continuaremos aprendiendo de Cristo y todo lo que tenemos en Cristo. La palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros hemos sido unidos a Cristo. Y ahora, como lo dice el libro de Efesios, hermanos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El día de hoy, hermanos, veremos cómo en Cristo, en nuestra unión con Cristo, hemos sido circuncidados, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados en Cristo. Estos serán nuestros puntos, hermanos, del sermón. Circuncidados en Cristo, sepultados en Cristo y resucitados en Cristo. Leímos del versículo 8 al 15, pero el día de hoy solamente estaremos estudiando los versículos 11 y 12. Y hermanos, oro a Dios y oraba durante la semana que podamos comprender más de todo lo que tenemos en Cristo. Y que este conocimiento, hermanos, nos lleve a una adoración a Dios, a una vida que pueda glorificarle a nuestro Dios, una vida de obediencia. Y todo esto, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Así que vamos a empezar, versículo 11, Colosenses 2:11. Dice la palabra: en Él también, salud, en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Vemos el versículo, empieza en Él también. Y eso es lo que hemos estado hablando, hermanos. De nuevo, todo lo que veremos el día de hoy es en Cristo, en nuestra unión con Cristo. Todo lo que tenemos en esta unión. Simplemente vamos a recordar un poco lo que hablamos la semana pasada, pues este versículo es la continuación. Si recuerdan, hablamos cómo Pablo nos advertía, él dice, mirad, a estar atentos a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros, que sus enseñanzas tienen el poder, y estos con su retórica, tienen el poder de esclavizar nuestras mentes, ¿recuerdan? De atarnos a esas enseñanzas y tergiversar la verdad de Cristo, alejarnos de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Pablo nos hacía la advertencia de no caer, ¿se acuerdan? En filosofías huecas, según tradiciones de hombres y no según Cristo. ¿Y por qué somos llamados a no prestar atención a estas falsas enseñanzas? Pues lo leíamos en el versículo 10 también. Porque en Cristo reside toda la plenitud de la deidad. Y hermanos, si Cristo es Dios y nosotros estamos en Cristo tenemos todo lo necesario. En Cristo estamos completos.
Hermanos, en Cristo no estamos incompletos. En Cristo no somos cristianos de segunda categoría. Hermanos, en Cristo estamos completos, plenos. No nos hace falta nada para la salvación y para nuestra vida cristiana. Entonces, en este versículo 11, es la continuación de esta plenitud que ya tenemos en Cristo, ya estamos completos en Cristo. Este versículo 11 es la explicación de esa plenitud que tenemos en Cristo y nos explica cómo es que estamos completos en Cristo. Y leamos de nuevo, en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Hermano, la palabra de Dios nos dice que nosotros, los que estamos en Cristo, dice, fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Esto es en pasado. Ya fuimos circuncidados. Esto ya ha sido completado en nuestra unión con Cristo. Esto no será en el futuro. Esto no es algo que está en proceso o que está sucediendo. No, ya fuimos circuncidados. También nos dice el texto que esta circuncisión no fue hecha con manos. Es decir, no fue hecha por hombre. Esto, hermanos, nos apunta a una obra de Dios en nosotros por nuestra unión con Cristo. Una obra soberana, no hecha por hombres. No hubo un cuchillo, no hubo un bisturí. Esta obra no fue hecha por hombres. Pero esta obra, dice, fue hecha no por manos, pero dice, fue al quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo. Ya lo estamos viendo, nuestra circuncisión no fue una obra humana, sino algo divino y fue mediante Cristo. Pero vamos a desmenuzar un poco más, hermanos, para poder comprender lo que se está diciendo aquí acerca de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Vamos a leer Génesis 17 para poder comprender un poco más. Dice así la palabra de Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Hermanos, vemos que la circuncisión era una señal física del pacto que Dios hacía con Abraham. Si vemos de nuevo el versículo 11, todo varón de entre vosotros será circuncidado, y dice el versículo 11, seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Hermanos, esta circuncisión tendría que ser hecha con manos, en el cuerpo físico, para ser una señal de este pacto que Dios hacía con Abraham y con su descendencia. Vemos que este pacto es con toda la descendencia de Abraham. Ahora, hermanos, es importante aclarar que esta circuncisión o esta señal de pacto no significaba salvación en el pueblo de Dios. Y nota, hermanos, la obra externa del hombre, la obra hecha por manos de hombres, jamás será suficiente para salvarnos. Vemos a lo largo de la Biblia, hermanos, que Dios constantemente le dice a su pueblo que ellos necesitaban ser circuncidados en su corazón. Un cambio interior, no algo exterior. Vamos a leer Jeremías 4:4. Dice, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén.
no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague, a causa de la maldad de vuestras obras. Vemos ahí el llamado de circuncidar el prepucio de vuestros corazones. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz o cerviz. Este era Moisés hablando al pueblo de Dios, y Moisés les decía, circuncidaos para el Señor, quitar esa suciedad de vuestros corazones. No se endurezcan, no sean necios. Esa es la frase del final. Se me figura, no sé ustedes hermanos, pero a mí se me figura Moisés regañándolos, enojado. Pero vemos, hermanos, que aunque estos israelitas habían sido circuncidados físicamente, externamente ellos habían cumplido con el rito que Dios les había pedido, pero su corazón, hermanos, era igual, continuaba igual. No había un cambio interior en ellos. Esto es lo que Pablo le dice a los judíos de su tiempo, hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo número 2. Después de que en el capítulo 1 habla de los gentiles y cómo nadie tiene excusa, Dios se ha revelado, Dios se ha hecho evidente y nadie tiene excusas. En el capítulo 2 habla a los judíos y dice, pues ciertamente la circuncisión, Romanos 2:25 al 29, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Hermanos, aquí Pablo a los judíos le dice, tu circuncisión tiene valor si eres obediente. Pero si eres desobediente, es decir, si eres transgresor de la ley, entonces ¿de qué te sirve tu circuncisión? ¿De qué te sirve ese rito que hiciste, la circuncisión externa? Versículo 26. Dice, por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Entonces aquí Pablo también les dice, pero si el incircunciso, el que no tiene la ley, el que no había sido circuncidado, ese es obediente, ese sí sigue la ley. Si guarda la ley, entonces cuenta como uno que sí ha sido circuncidado. Versículo 28 al 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Hermanos, Pablo aquí nos aclara aún más el significado de la circuncisión. La verdadera circuncisión, dice Pablo, es la del corazón, salud. Es la que ha sido hecha por Dios, por su Espíritu. La que ha sido hecha interiormente. La que procede de Dios. Hermanos, en esto vemos lo importante para Dios en la circuncisión es la circuncisión del corazón. Y que lo exterior refleje lo que ya ha sucedido en el corazón, no al revés. Lo más importante, hermanos, es que Dios haya hecho la obra en el corazón de la persona. Esto nos habla, hermanos, de un cambio de corazón. Algo que conecta con nuestros versículos del día de hoy, pues nuestra circuncisión en Cristo, hermanos, no fue hecha por manos, no es física, no fue un ritual como lo hacían antes, no es humana, fue una obra divina, fue una obra de Dios. Y esto, hermanos, es algo que Dios ya había anunciado también en Deuteronomio 30, vamos a leerlo. Dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Podemos ver, hermanos, que es Dios quien haría esta circuncisión.
que esta circuncisión sería del corazón, que también sería la descendencia. Y esta circuncisión sería para amar a Dios, dice ahí, con todo nuestro corazón y alma. Es decir, hermanos, para andar en obediencia, en buenas obras. Hermanos, la circuncisión física solo simbolizaba algo más profundo. Lo exterior apuntaba a lo interior. Ezequiel 36:26 habla también de esto. Dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. Hermanos, esto es lo que se le llama la doctrina de la regeneración. Un nuevo nacimiento, un cambio interior, una obra de Dios en la persona que está muerta en delitos y pecados, así como lo estábamos todos nosotros. Hablaremos un poco más de esto más adelante. Regresemos a Colosenses para descubrir más de lo que Pablo se refiere en la circuncisión de Cristo. Y leeré de nuevo el pasaje. Dice, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Ya hemos visto que nuestra circuncisión, hermanos, apunta a algo interior, una obra de Dios que no fue hecha por manos. Y lo hemos visto, Pablo nos dice que esto ya sucedió, ya fuimos circuncidados, pero ahora el texto nos dice que esta circuncisión ocurrió al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Hermanos, esta circuncisión de Cristo nos está apuntando a su muerte en la cruz, y ahorita lo entenderemos más claro cuando lleguemos al versículo 12, pero esa frase, cuerpo de carne, ya ha sido usada por Pablo en la carta, en el capítulo 1, ya la hemos visto, pero vamos a leerlo, Colosenses 1, 21, 22, dice así, y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado con su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fuimos reconciliados, dice la palabra, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Cuerpo de carne, hermanos, apuntando a su muerte en la cruz. La carta a los Efesios también habla un poco de esto, dice Efesios 2. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas alejados, habéis sido acercados. ¿Cómo fuimos acercados? Por la sangre de Cristo. Pablo aquí también, hermanos, de nuevo contrasta la circuncisión hecha por mano con la forma que nosotros los gentiles hemos sido acercados a Dios. ¿Y cuál es esta forma? Dice, por medio de la sangre de Cristo, de nuevo apuntando al sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, la circuncisión de Cristo apunta a su muerte en la cruz, y ahí es donde ocurrió nuestra circuncisión. La frase al quitar el cuerpo de la carne implica un despojo de nuestra carne, pero esto fue cuando el cuerpo de carne de Cristo, hermanos, fue cortado en la cruz. Recordemos, hermanos, que todo esto, nuestra circuncisión es en unión con Cristo, y en unión con Cristo nuestra carne también fue cortada, fue despojada, fue quitada, fue crucificada. Esto, hermanos, carne que habla de nosotros, nos habla del dominio, del pecado, del viejo hombre. Entonces aquí estamos hablando algo de lo que va a hablar Pablo en Romanos 6, cómo el viejo hombre fue crucificado en la cruz
con Cristo, en unión con Cristo. Así que leamos Romanos 6, 6 al 7. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Hermanos, la vida cristiana es una lucha contra el pecado, pero, o pregunto mejor, a ver, ¿hay alguien aquí que no luche con el pecado? Todos creo que luchamos con el pecado. La lucha continúa, pero hermanos, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. No debería de tener dominio sobre nosotros. El viejo hombre fue crucificado con Cristo para destruir el cuerpo de pecado, para que ya no seamos esclavos, hermanos, al pecado. Esto es una realidad espiritual que sucedió en la cruz. Nuestra circuncisión de corazón, hermanos, sucedió en la cruz de Cristo. Nuestro estado antes de Cristo era de muerte, de incapacidad, de esclavitud a Satanás, al pecado. Ahora en Cristo, hermanos, el viejo hombre fue crucificado. El pecado ya no tiene control de nosotros. En Cristo hemos sido liberados. Recuerden que la promesa era un cambio de corazón para amar a Dios, para obedecer a Dios. Ahora hemos sido habilitados para hacer esto. Por esta razón, hermanos, es que Pablo en Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo murió, hermanos, en nuestra unión con Cristo, el viejo hombre pecaminoso murió con él. Esto no quiere decir, hermanos, que entonces ya no vamos a pecar, que ya no vamos a batallar con la carne. Seguimos en un cuerpo no glorificado, hermanos. Y hasta que vayamos a la presencia de Dios seguirá esta lucha. Pero el dominio, la esclavitud que el pecado tenía sobre nosotros fue removida. Estábamos muertos en pecados, estábamos esclavos al pecado, a Satanás. Éramos incapaces de agradar a Dios y además no queríamos, hermanos. Pero ahora en Cristo el viejo hombre fue crucificado. El poder dominante del pecado fue quebrantado. Hemos sido liberados. Todo esto, hermanos, cuando fuimos crucificados con Cristo en la cruz. Vamos a continuar leyendo en Colosenses porque Pablo continúa explicando lo que pasó, lo que sucedió en nuestra circuncisión. Colosenses 2:12 dice: habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Hermanos, Pablo continúa describiendo cómo se llevó a cabo esto. Cómo es que nuestra circuncisión se llevó a cabo. O más bien, cómo es que sucedió esa circuncisión. Pablo introduce aquí el bautismo, hermanos. Algo que, gloria a Dios, fuimos testigos, algunos de nuestros hermanos se bautizaron el día de hoy. Pablo conecta, hermanos, la circuncisión con el bautismo. La circuncisión, hermanos, en el Antiguo Testamento, ya lo habíamos visto, significaba o debería de haber significado una señal externa del pacto con Dios. No en sí el rito, sino algo que había sucedido adentro. Ya lo hemos visto, Génesis 17, era algo visible, era algo físico, una marca de que eras perteneciente al pueblo de Dios. Pero el nuevo pacto, hermanos, que es un pacto mejor con Cristo, la señal visible es el bautismo. Hechos 2:41 lo dice así: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Mateo 28, 18 al 20 dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El bautismo, hermanos, anuncia que la persona bautizada pertenece al pueblo de Dios. Lo identifica como discípulo de Cristo. La circuncisión de Cristo, hermanos, la que nosotros hemos experimentado, apunta a este bautismo. El bautismo, una señal externa de una gracia interna. Es decir, hermanos, el sacramento, el ritual, está anunciando o mostrando algo más profundo. Estamos hablando de cosas del corazón, cosas que ya han ocurrido. Estamos hablando de esa muerte con Cristo. Una realidad, hermanos, espiritual que ya ha ocurrido en el creyente en unión con Cristo. Hermanos, nuestros pecados han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo, representada en el bautismo con agua. Mire lo que dice Juan Calvino en su Catecismo de Ginebra. Así como las inmundicias del cuerpo son lavadas con agua, así nuestras inmundicias del pecado son lavadas con la sangre preciosa de Cristo. Ese lavamiento, hermanos, ya ocurrió. No está ocurriendo en el bautismo, pero esta verdad, hermanos, tan hermosa, se nos está comunicando en el bautismo. Esa gracia invisible, estamos hablando de nuevo del corazón, que ya ha pasado, que ya hemos sido crucificados con Cristo, y vamos a ver ahorita que hemos resucitado con Cristo. Todo eso, hermanos, se hace visible en el bautismo. Dice el texto en Colosenses 2:12, vamos a leer de nuevo. Dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en acción del poder, con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Dice el texto, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, hermanos. Esta palabra sepultado es una palabra conocida, ¿verdad? Es enterrado con. No solo fue cortada nuestra carne en Cristo con su cuerpo, hermanos, hablamos de eso hace rato. No solo murió el viejo hombre en esa cruz, no solo nuestros pecados son lavados por la sangre de Cristo, pero también dice aquí el texto que hemos sido sepultados con Él. Nosotros, hermanos, fuimos sepultados con Cristo en el bautismo. Hermanos, Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. En nuestra unión con Cristo, hermanos, nosotros también hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos resucitado con Cristo. Hermanos, cuando alguien muere, es sepultado. La sepultura es la confirmación, hermanos, de lo que ya ha pasado. Esa persona ha muerto. Es por eso que tal vez una de las cosas más dolorosas cuando alguien muere, hermanos, es mirar cuando esa persona está siendo sepultada. Porque te pega la realidad, te confronta con la realidad. Esa persona ha muerto, esa persona ya está ahí. Y todo lo que esa persona era, murió y ya no será jamás. Aplicado a nosotros, hermanos, sería nuestra vida anterior de pecado, nuestro historial en contra de Dios. El viejo hombre, hermanos, que deseaba pecar, que quería ir en contra de Dios, que era esclavo del pecado, que no podía decir que no al pecado. Ese hombre, hermanos, fue sepultado con Cristo ahí, hermanos, en el bautismo. Todo eso está enterrado, sepultado. Hay un dicho que dicen por ahí, ¿verdad? Que hierba mala nunca muere. Bueno, hermanos, en Cristo sí debería de morir esa hierba. En unión con Cristo hemos muerto y hemos sido sepultados, enterrados. El viejo hombre ha sido enterrado. Esto se está reflejando en el bautismo, hermanos. De la misma manera que la circuncisión debería de haber sido, la circuncisión de corazón, hermanos, debería de estar reflejada en la circuncisión exterior. En Cristo, hermanos, la circuncisión de corazón que ya ha ocurrido en nosotros por el Espíritu de Dios se manifiesta exteriormente en el bautismo. Continuamos leyendo lo que falta del versículo 12.
Porque dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. En el cual, hermanos, también habéis sido resucitados con Él. Esto es, hermanos, que en el bautismo no solo morimos con Cristo, no solo hemos sido sepultados con Cristo, enterrados, pero también hemos resucitado con Cristo en victoria. Esto es algo de lo que Pablo habla en Romanos también, Romanos 6, 3 al 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si estamos en Cristo, hermanos, hemos participado de su muerte, hemos participado en su sepultura, pero también hemos participado en su gloriosa resurrección. Cristo no solo murió y fue sepultado, hermanos, Cristo resucitó. Estas son grandes noticias para nosotros, hermanos, porque tenemos una esperanza viva en Cristo de que la muerte no es el final, de que algún día resucitaremos con nuestros cuerpos para ser transformados y estar con Cristo por siempre. Pero lo que estamos viendo ahora es que esto ya ha ocurrido espiritualmente, hermanos. Ya hemos sido resucitados con Cristo para nueva vida, en victoria. Así, hermanos, como Cristo se levantó entre los muertos, así también nosotros en Cristo hemos resucitado para novedad de vida. También dice Calvino en su Catecismo de Ginebra, en el bautismo nos es echada el agua sobre la cabeza en señal de muerte, pero también nos es representada la resurrección, pues no nos quedamos bajo el agua, sino solo por un momento, dice, como si fuésemos puestos en un sepulcro para luego salir a nueva vida, para vivir una nueva vida, hermanos, para vivir para la gloria de nuestro Dios, para ya no vivir esclavizados a ese pecado que nos tenía como su esclavo, que nos tenía atados. Efesios 2, 4, 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. El viejo hombre estaba muerto en delitos y pecados, sin querer ni poder ir a Dios. Esclavizado, sin amor por Dios. Pero todo eso, hermanos, ha muerto. Está enterrado y ahora espiritualmente estamos vivos, hermanos. Queremos obedecer a Dios. Amamos a nuestro Dios. Esto, hermanos, esta realidad tan hermosa en el bautismo se hace visible. Es algo tangible, algo que podemos ver, algo que podemos tocar, algo que alimenta nuestras almas. Y todo esto, hermanos, es por medio de la fe. Regresamos a Colosenses 2:12. Dice, el final del versículo 12 dice, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Esta resurrección espiritual, hermanos, dice Pablo, que es por medio de la fe en el poder de Dios. Hermanos, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que nos da vida espiritual y es el que algún día nos levantará físicamente para estar con Cristo por siempre. Yo les pregunto, hermanos, ¿creemos eso? ¿Tenemos fe en esto? La fe, hermanos, es el medio por lo cual recibimos esto. La fe es lo que alimenta nuestras almas, o es el medio que alimenta nuestras almas. Efesios 1, 19, 20, ahí nos dice esto, dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la edificacia de la fuerza de su poder,
el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, tenemos fe en un Dios poderoso, un Dios que tiene el poder para hacer todo lo que ha prometido, todo lo que está de acuerdo a su voluntad, un Dios que si Él lo prometió, lo cumplirá. Un Dios que no es hombre para que mienta, un Dios que no cambia, un Dios que es inmutable, hermanos. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Hermanos, en nuestra unión con Cristo, fuimos circuncidados espiritualmente. El viejo hombre fue cortado, los deseos de la carne fueron cortados. Hemos muerto con Cristo en la cruz. En el bautismo hemos sido sepultados y hemos sido resucitados. El viejo hombre y sus deseos fueron sepultados. Hemos sido resucitados también con Cristo para andar en nueva vida. Por medio de la fe, hermanos, en el poder de Dios, todo esto, hermanos, es recibido por fe. Hermanos, en este día, el llamado es a vivir de acuerdo a esta verdad tan profunda que acabamos de ver. El llamado es a no vivir aún como si estuviéramos muertos. Y por lo contrario, vivir una vida en Cristo, una vida nueva en Cristo, una vida para nuestro Dios, una vida que busque glorificar a ese Dios. Lo que acabamos de ver el día de hoy, hermanos, es una realidad en tu vida. Es una realidad en tu vida, hermanos. Si tú eres cristiano, si tú has creído en Cristo, si tú has confesado a Cristo como Señor y Salvador, dice la palabra que ha ocurrido una circuncisión en tu corazón. Y que ha sido ya muerto el hombre viejo, el que pecaba, el que no deseaba estar con Dios. Ha sido sepultado, enterrado y ha sido resucitado para nueva vida. Romanos 6, 10 al 11. Porque en cuanto Él murió, Cristo murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos, Cristo murió al pecado una vez para siempre. Pero en cuanto vive, dice la palabra, Él vive para Dios. Así también nosotros, hermanos. Cristo murió al pecado y vive para Dios. Dice el pasaje, considerados muertos al pecado, pero vivamos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos una responsabilidad y esta responsabilidad es vivir para Dios por medio de Cristo. Vivir una vida nueva en Cristo. El viejo hombre y sus deseos ya han sido crucificados. Ahora vivamos para Dios. Hermanos, el viejo hombre estaba bajo condenación, esclavo, gobernado por la carne. Pero ahora, hermanos, resucitados en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todo ha sido hecho nuevo. Ahora, hermanos, entiendo que esto no es algo sencillo. Se puede decir fácil, pero lamentablemente seguimos en este cuerpo físico que no ha sido glorificado. La lucha es con la carne de este cuerpo, con este cuerpo. Nos queda, hermanos, por el resto de nuestros días luchar contra esta carne. ¿Y qué implica esto, hermanos? Implica matar el pecado de nuestras vidas, no tolerar el pecado, no justificar el pecado, no acostumbrarnos al pecado, no hacer paz como si fuera nuestro amigo el pecado. Más bien, hermanos, combatimos el pecado. Esto no será perfectamente, pero ya lo han dicho varios, sí debe de ser honestamente, hermanos. Debe ser sinceramente. Vivir como nuevo hombre, hermanos, es imitar a Cristo, es vivir para Cristo, es reflejar el carácter de Cristo. ¿Fallaremos? Seguramente sí, hermanos. Algunas veces seremos derrotados. Pero ¿qué hacemos cuando pecamos? ¿Qué hacemos cuando somos derrotados por este pecado, hermanos? Lo hablamos el jueves. Vamos a Cristo. Vamos a aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que nos ha dado nueva vida.
aquel que es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros, que la palabra de Dios dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿verdad? A Cristo Jesús. Esta mañana el pastor Natán predicaba cómo el pueblo de Dios, que había sido sacado de Egipto, liberado de la esclavitud, de inmediato empezó a quejarse. De inmediato empezó a olvidarse quién era Dios, y olvidarse dónde estaban, olvidarse que habían sido liberados, que ahora tenían un Dios que estaba con ellos, un Dios que los había libertado, un Dios que les recordaba a diario que eran pueblo de Él, que inclusive sus vestimentas eran con el propósito de recordarles que estaban con Dios, quién era Dios y que eran pueblo de Dios. Pero ellos empezaron a quejar, hermanos. Empezaron a olvidarse de esa verdad. Hermanos, nosotros no estamos tan alejados de esos israelitas, de ese pueblo. A constante olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Olvidamos que el viejo hombre ha muerto. Olvidamos que hemos sido sepultados. Olvidamos que Dios nos resucitó a una nueva vida, hermanos. Pero hermanos, el bautismo, así como lo es la Santa Cena, es un medio que Dios usa para recordarnos estas verdades. Fuimos testigos de que algunos hermanos se bautizaron. Nos estamos recordando estas verdades, hermanos. Estamos recordando que nuestra carne fue esta muerta, que en unión con Cristo hemos sido ya resucitados a nueva vida. El bautismo es un medio que Dios ha dejado para recordar esto, hermanos. Hay una historia de Martín Lutero que decía que el acusador decía, hablando de Satanás, venía y lo atacaba, lo acusaba con Dios y le recordaba su pecado. Y había una frase que él decía y la repetía, decía, soy bautizado, soy bautizado, soy bautizado. Y simplemente él estaba recordando lo que ya había pasado en la cruz, lo que Cristo había hecho por él. Y él en unión con Cristo había muerto y ya no había nada. Hermanos, después lo vamos a ver, para después que me toque compartir. Como el acta dice que nos acusaba todos nuestros pecados, todos los pecados que hemos hecho en contra de Dios. La ley de Dios, hermanos, dice que fue clavada en la cruz. No hay nada que nos acuse, hermanos. Recordemos estas verdades, hermanos, como lo decimos hoy, el bautismo, hermanos.